Se aproxima esa fecha, el 24 de mayo, esa cita con las urnas de todos los cántabros, y vamos a seguir en Vegavisión conociendo a más candidatos a las alcaldías, diferentes alcaldías de los municipios de Cantabria. En esta ocasión vamos a hablar con la candidata de los socialistas a la alcaldía de Cabezón de la Sal. Ella es Isabel Fernández. ¿Qué tal? Hola, buenos días. No es nuevo esto de ser usted candidata, porque de hecho ha sido alcaldesa de este municipio durante la legislatura 2007-2011. Eso es. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, pues fue una experiencia gratificante, complicada, pero a su vez, bueno, yo quedé encantada porque es una experiencia inigualable, es decir, el trato con la gente, todo lo que aprendes de todos los temas municipales. Muchas veces comentábamos que, bueno, pues como alcalde o como concejal todo el mundo debiera pasar por allí, ¿no? Para saber lo que supone, pero lo poco que consigues, lo poco o lo mucho es muy gratificante. Hablaremos después de ese balance que hará usted desde la oposición de estos últimos 4 años donde ha estado, pero le quería preguntar también, ¿han conseguido ustedes, como desde el Partido Socialista de Cantabria querían impulsar esas listas cremallera, ese hombre-mujer-hombre o mujer-hombre-mujer? Sí, nuestra candidatura está encabezada por mí y luego continúa un chico y así, bueno, es cremallera de principio a final, hasta el número 13. ¿Qué opinión le merece que tan solo de los 102 municipios en Cantabria, en la actualidad tan solo haya 10 alcaldesas y además de que los candidatos que se presentan, 8 de cada 10 son varones? Bueno, pues que realmente cuando hablamos de la igualdad y de todo el camino que queda por recorrer, parece que se ha conseguido mucho y sí que es verdad que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en este aspecto, pero aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por hacer. ¿Por qué cree que la mujer no da ese paso firme a la primera línea de la política? ¿La conciliación? ¿Es que todavía los varones mandan? ¿Es que tiene demasiadas ocupaciones para asumir una más? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Se suele complicar bastante porque te absorbe mucho tiempo la política y cuando tienes otras obligaciones pues es complicado compaginarlo y realmente por lo que decimos, ¿no? Porque de la conciliación se habla mucho, se han tomado muchas medidas, pero aún queda por hacer y claro, si no tienes una ayuda hay prioridades que tienes que cumplir, como es tu trabajo y como, bueno, pues las mujeres el tema de los hijos, ¿no? Aunque ahora las parejas pues ayudan mucho más y se están concienciando, pero también queda bastante por hacer ahí. Todavía queda por hacer trabajo. Vamos a hablar de ese balance de la última legislatura en la que Esther Merino ha estado como alcaldesa en Cabezón de la Sal. Usted deja la alcaldía en 2011, después ella la retoma. ¿Qué tal ha sido la experiencia en la oposición? Porque nos comentaba, por ejemplo, Josefina González, una de sus compañeras de partido en los Corrales de Buelna, que de la oposición también se aprende. Por supuesto, ha sido una legislatura dura, de mucho trabajo. Nos lo han puesto muy difícil y muy complicado, pero no solamente a la oposición. El equipo de gobierno PP-PRC de Cabezón de la Sal, liderado por Esther Merino, ha obligado tanto a la oposición como a los vecinos, como a las asociaciones, como a las empresas, a recurrir a los tribunales en muchas ocasiones por una falta de diálogo y de consenso político. Ha sido un cambio radical. Creo que los vecinos de Cabezón de la Sal, del municipio de Cabezón de la Sal, sabrán valorarlo de cara a la hora de depositar el voto en las urnas, ¿no? Porque estaban acostumbrados, al menos yo intenté democratizar el ayuntamiento, la vida municipal, la gestión municipal, y eso se ha visto truncado en esta legislatura. Si tiramos de hemeroteca, decía usted en 2014 en los medios de comunicación, denunciaba que estaba sufriendo una persecución política por parte del equipo de gobierno, por parte del Partido Popular y del Partido Regionalista. ¿Podría explicárnoslo mejor? Bueno, sí, hubo una serie, no creo que esto sea lo más interesante en estos momentos, ¿no? Porque la gente está preocupada por otras cosas, pero quizás al encontrarse una oposición fuerte, ya que, como bien has dicho, yo había gobernado, conocía muy bien la tramitación en la que estaban los expedientes y la postura y la decisión de este nuevo equipo de gobierno fue echar abajo todo lo que estaba, bueno, pues al tener una oposición crítica, pero realmente con argumentaciones y contundente, pues creo que molestaba.
molestaba. Entonces, al no poder conmigo en el plano político, pues llegué a tener una serie de situaciones que ya era un acoso a nivel personal, como ha sido, bueno, pues una afectación que he tenido como propietaria de una parcela por un saneamiento, como ha sido una ordenanza que se legisló para, bueno, para la poda de árboles y las distancias a colindantes, bueno, que luego los tribunales, con otros vecinos a los que se lo han aplicado, yo al final la acaté y no quería más problemas, pero ha habido otros vecinos que luego los tribunales los han recurrido a los tribunales y les han dado la razón y les han dicho que era una ordenanza ilegal, y esa ordenanza yo creo que, bueno, pues se hizo en principio para aplicármela. Bueno, dejamos esa afirmación. Para seguir hablando de ese balance político de estos últimos 4 años, usted acostumbrada a gobernar o, de cierta manera, a tomar decisiones, ¿qué es lo peor? No sé si el hecho de tener ideas y no poder practicarlas, o el hecho de, no sé, de quedarse con las ganas de hacer cosas. Mira, cuando hemos llegado al gobierno, en el mes de agosto ya, nosotros habíamos tenido, nuestro equipo de gobierno, bueno, pues una serie de proyectos, y dejábamos a punto de culminar la tramitación de la adjudicación del servicio de agua en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Se habían hecho las mesas de contratación y solo quedaba un pleno para otorgar esa concesión. Bueno, pues nos hemos encontrado con la sorpresa que se modificaba ese contrato. Como conocedores que éramos, además de la legislación y de la tramitación, porque si algo hice, cuando te he dicho antes que aprendí mucho, fue preocuparme por los procedimientos y por saber qué era lo que tenía entre manos y cuál era el mecanismo que tenía que llevar. Entonces, vemos que se están saltando la legalidad, los procedimientos, ¿no? Adviertes, no te hacen caso, se dicen los plenos, se hacen recursos de reposición, no te hacen caso. Al final, esas empresas han recurrido a los tribunales y los tribunales les han dado la razón. Con lo cual, nosotros ahora, como vecinos, como ciudadanos del municipio de Cabezón de la Sal, vamos a tener que pagar, a través de impuestos, supongo, y de la subida del agua, pues tendremos que pagar todo lo que nos ha costado las sentencias, porque claro, al final el ayuntamiento ha tenido que defenderse de algo que había hecho mal, para que después de 3 sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le diga que ha hecho algo saltándose los procedimientos legales y que ahora mismo, después de tenerlo adjudicado a una empresa, tienen que dárselo a la que inicialmente habían propuesto las mesas de contratación, es decir, el anterior equipo de gobierno, es decir, el liderado por Isabel Fernández. Se han dicho muchas mentiras al respecto, se han dicho que, bueno, que es que los responsables somos nosotros, que si ahora hay 2 empresas adjudicatarias, no. Aquí lo que hay es una necedad por empeñarse en destruir lo que ya estaba hecho, con una única justificación, decir que ya estaba, que no se había pertenecido a esas mesas de contratación. Claro, si no gobernabas, no pertenecías a esas mesas de contratación, pero son procedimientos legalmente establecidos y supervisados por los técnicos municipales, tanto el interventor como la secretaria, que estaban en esas mesas. Luego era totalmente legal. Nos va a costar, y nos va a costar pagar las sentencias, nos va a costar la subida del recibo del agua, que también se dice, es que ahora mismo cuando se cambie de empresa se va a subir. No, no se va a subir. Ya los vecinos saben que durante estos 4 años, habiéndoselo adjudicado a quien decían que era la empresa más ventajosa, hemos tenido una subida de más del 50% en estos 4 años. Con lo cual, la evidencia a las personas se las puede engañar hasta un punto, pero llega un momento que es evidente que no se puede. Y luego, otro de los temas importantes de esta legislatura, y que también había quedado iniciado en nuestra legislatura, fue la construcción del centro de salud. Un centro de salud que creo que de momento no está inaugurado, pero sí los trabajos muy avanzados, ¿no? No, está terminado el edificio, está terminado. Es un centro de salud comarcal, es un centro de salud que va a dar servicio, pues, a más de 15.000 habitantes. Es un centro de salud que nosotros habíamos hecho una cesión de una parcela con vistas a un crecimiento a 30 años.
En esos 30 años podría tener ampliaciones, no tenía problemas de aparcamiento, tenía un emplazamiento que podría estar comunicado con la futura variante que se va a hacer para que los ayuntamientos de Valdal y Gaudí, Ascabornia, que van a ser usuarios también, pues se pudiesen acercar sin ninguna dificultad, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es trasladarle a una parcela totalmente encajado, porque queda ahora mismo encajado entre las vías del tren de Feve, un río, la carretera comarcal que va de Cabezón a Cabuérniga y una urbanización. El que tenemos actualmente, que es de los más antiguos de Cantabria, ha tenido infinitos problemas con los vecinos, porque cuando se acercan los usuarios, que son numerosos, no tienen dónde aparcar, pues han deteriorado aceras, calles de la urbanización Hermanos Maristas de Cabezón. Bien, pues ahora mismo esos problemas los vamos a sufrir acrecentados en la urbanización El Concejero, porque se repite el mismo modelo aún mayor. Y luego, que nosotros lo hemos denunciado incluso a la defensora del pueblo, porque la entrada, el acceso, y eso ahora ya es una evidencia, cualquier vecino lo puede ver, está encima de un paso de cebra. Si te acercas allí, ves el edificio terminado, ya ves, está todo asfaltado y ves que solo tienes 2 flechas en el suelo con la entrada para vehículos pero no, y para las ambulancias, pero no tiene entrada los peatones, no sé por dónde van a entrar. Se ha mentido en este aspecto hasta la saciedad, porque se dijo en un principio, y eso está recogido en los medios de comunicación, está recogido en los periódicos, en las declaraciones de la alcaldesa de Ester Merino, que decía que iba a tener 60 plazas de aparcamiento. Bien, primero iban a ser subterráneas y en superficie, después no podían ser subterráneas. Ahora en superficie, si llegan a una decena, calculo que serán unas 10 o 12, son suficientes. Han tenido que modificar porque no entraban las ambulancias de altura. Y en estos momentos se está haciendo, porque esto es mi visión de cómo ha sido la gestión de estos 4 años, ¿no? Ha sido a golpe de improvisación. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando decíamos que iba a haber unos aparcamientos que ahora no hay, se están haciendo enfrente, es decir, al otro lado de la carretera, donde están las piscinas climatizadas y un complejo deportivo. Ahí se está haciendo un aparcamiento de forma improvisada donde realmente tendría que ser para ampliar las instalaciones deportivas, con lo cual, para arreglar algo, cometes otro desaguisado por otra parte, ¿no?, de otras instalaciones municipales. Y luego, cuando uno se sitúa en ese lugar, dices, bueno, es que lo de la inseguridad, si primero era complicado para los vehículos delante de un paso a nivel, con un paso de cebra, la inseguridad que puede dar tanto a viandantes como a las personas de los coches, es que ahora les vamos a obligar a cruzar. Lo primero, tienen que girar al aparcamiento al otro lado y luego volver a cruzar la carretera delante de un paso a nivel. O sea, es, bueno, pues algo que dices, no te lo explicas. ¿Por qué, si había una parcela ya, se ha modificado ahí con el retraso que eso supuso? Pero luego, por otra parte, dices, bueno, puedo entender que no les gustase la ubicación que el anterior equipo de gobierno había hecho, y es muy lícito que decida un nuevo equipo de gobierno cambiar la ubicación, pero hombre, yo creo que lo que tiene que primar es el sentido común, porque al final lo que vamos a hacer es enterrar casi 4 millones de euros de todos los contribuyentes de Cantabria, porque es un dinero que ha dado el gobierno de Cantabria, y yo ahí también creo que tienen mucha responsabilidad los técnicos municipales, los regionales, los políticos municipales y los políticos regionales. Que son quienes han tomado la decisión. Son los que han tomado la decisión, y cuando me dices, ¿el Partido Socialista qué ha hecho? Bien, pues el Partido Socialista, todo esto que yo ahora denuncio, lo vengo denunciando desde el principio. Y cuando te digo lo he denunciado a la defensora del pueblo, lo he denunciado después de haber acudido tanto al delegado de gobierno como al presidente del gobierno de Cantabria y a la alcaldesa en primer lugar, lógicamente, en ese orden, primero a la alcaldesa, luego al delegado y a Ignacio Diego, para que supieran que supervisaran lo que se iba a hacer, porque entendíamos que era una barbaridad, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado que ahí está terminado, y los problemas ahora, claro, ahora que es una realidad el edificio, los problemas que estábamos anunciando se están viendo.
Hay que hablar también, vamos a dejarlo pocos minutos para que después nos dé tiempo obviamente al programa electoral, de la economía. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? No sé si usted tiene consciencia de cómo está el Ayuntamiento de Cabezón en estos momentos a nivel económico. Sí, pues mira, cuando entré a gobernar en el 2007 la situación del Ayuntamiento era mala, ¿no? Ya empezaba además, nos tocó la legislatura en que ya pues empezaron los primeros a acuciarnos un poco la crisis, ¿no? La situación de la crisis, a no tener los ingresos que había en épocas de bonanza, pero en esta legislatura ha sucedido algo que ha beneficiado a los regidores municipales y han sido los créditos ICO, por ejemplo, ¿no? Entonces el Gobierno central aprobó los créditos ICO y cuando se dice que tienen un superávit o que es falso, es decir, es fácil engañar en ese sentido. Había una deuda a proveedores. Nosotros en nuestra legislatura no tuvimos liquidez para ponernos al día en esos pagos, ¿no? Al día, entre comillas, porque una administración nunca está al día de todo, pero bueno, que no hubiese mucha deuda en ese sentido. Con los créditos ICO eso se salda, pero en realidad tú debes ese dinero al banco y además con intereses, con lo cual te permite un margen de maniobra para seguir gestionando, pero la deuda está ahí, incluso mayor. En estos momentos se debe 1,5 millones de euros a los bancos. El equipo de gobierno actual debe ese dinero y luego sí que se han aumentado los ingresos, pero se ha aumentado a costa de subir impuestos. Se ha subido el agua, se han subido unas cuantas tasas e impuestos municipales, pero sobre todo, fundamental, que es el que más han sufrido los vecinos, ha sido el tema yo le llamo el catastrazo, porque se hizo una revisión de la ponencia de valores de todos los suelos del municipio y realmente durante 10 años veremos incrementado el recibo de contribución tanto de rústica como de urbana, además de unos, creo que son 100 aproximadamente, expedientes que se mandaron revisar de las últimas obras y licencias que se habían hecho y esas personas han visto incrementado mucho su recibo de contribución en una época pues bastante mala, porque tenemos que pensar que hay familias en las que si tu recibo de contribución es de 200 euros y te pasa 300, cuando, aunque es un pago anual, cuando realmente son familias que la mayoría no tienen ingresos o tienen ingresos mínimos, pues se ha complicado mucho la situación. Esto en cuanto al balance de los últimos 4 años, pero de cara a los 4 años siguientes, si ustedes ganan las elecciones, ganan el 24 de mayo, ¿qué es lo que proponen desde los socialistas de Cabezón? Bueno, nosotros tenemos un planteamiento que es, inicialmente, lo primero, justo retomar donde estábamos o en lo que hemos visto que nos han quitado, que es abrir las puertas del ayuntamiento otra vez, volver a buscar esa vía del diálogo y del consenso con los ciudadanos, con las empresas, con las asociaciones, de forma que podamos sacar a Cabezón de la parálisis en la que se encuentra. Pero nuestra prioridad son las personas. Y ahora mismo sabemos que en Cabezón hay más de 200 familias que lo están pasando mal, que están recurriendo al banco de alimentos, que son los últimos datos que hay. Entonces, ¿la prioridad cuál es? El empleo. Pero no vamos a engañar, es decir, es muy fácil ahora en campaña decir vamos a crear empleo. Lo dirá el Partido Socialista, lo dirá el Partido Regionalista, el Partido Popular. Hay algo que todos los regidores municipales vamos a hacer, y es, en colaboración con el Gobierno regional, acogernos a talleres de empleo, a las contrataciones que se hacen con corporaciones locales durante 5 meses o 6 meses, eso lo vamos a hacer todos. El Partido Socialista en Cabezón propone algo más, propone la creación de puestos de trabajo indirectos. Para eso tenemos que incidir, sobre todo, en algo que también se ha aprobado este año, que es el Plan General, que crea suelo industrial para el nuevo asentamiento de empresas. No nos ha gustado cómo está porque han diseminado los polígonos industriales y sabemos que eso encarece la instalación de nuevas empresas, porque cuando tú tienes concentrado el suelo, esa urbanización es más fácil y abaratas el que se instalen nuevas empresas para crear puestos de trabajo en Cabezón. Queremos también, con todo el tejido empresarial, hostelero, comercial, llegar a esa vía de diálogo en que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, organice, coopere, colabore con ellos para, a través de iniciativas,
y de eventos o actividades que se puedan hacer, llevar a Cabezón otra vez a esa cabecera de comarca, ¿no? Porque sabemos que a través de una actividad se va generando otra y vas creando un enriquecimiento de la zona, que es pues una creación de puestos de trabajo indirecto, pero que hay que hacerlo así, hay que volver a darle vida a Cabezón y a situarle donde tiene que estar. Esos servicios que se llevan a otros municipios y que siempre fueron de Cabezón, pues tienen que volver a Cabezón y hay que seguir inventando y hay que adaptarse a las nuevas épocas y hay que seguir buscando algo más y que seamos ahí los primeros. Ese es nuestro objetivo, para sacar a Cabezón de donde está. Luego damos muchísima importancia a las pedanías, porque Cabezón es un municipio que no solo es el casco de Cabezón, sino que tiene pedanías. Entonces, bueno, pues puedo contarte, pues por ejemplo, de Carrejo Santibáñez, por empezar por la zona próxima a Cabuérniga, Ñamazcuerras. Ahí queremos terminar algo que se empezó en el año 2007-2011, que es terminar el comedor de la Caridad, un edificio que era de una fundación y se cedió al ayuntamiento, en el que se realizaron obras de mejora del tejado y se ha continuado en ello con fondos del PLANE para que haya un centro cultural en Carrejo. Nosotros queremos que todas las pedanías tengan un sitio donde puedan realizar sus actividades. También iniciar la senda desde Santa Lucía, todo lo que va a ser la zona del Minchón, el río Saja, que es una zona pues increíble para tener rutas naturales, ¿no? Luego en Ontoria y Bernejo pues continuaríamos también con toda esa zona de la ribera del Saja, pero además tenemos el complejo Santiago Galas. Es algo iniciado en nuestra legislatura, que ya nos pusimos en contacto con el grupo líder para buscar financiación. Este equipo de gobierno lo ha hecho. Nosotros ahí echamos en falta algo que sería lo que comenzaríamos a hacer, que sería un plan director de gestión y de uso de ese complejo deportivo, que tiene que ser la envidia de otros municipios, y sí que retocaríamos un poco la propuesta de lo que ha sido el plan director de obras, porque se han suprimido, donde se ubica el centro de salud, unas piscinas municipales al aire libre, y también en Garas, que fue uno de los primeros sitios donde las hubo, pues también se suprimen, y queremos que bueno, eso habría que retomarlo porque es una demanda de los vecinos de esa zona y creo que habría que... ¿Retomar la apertura de esas piscinas? Eso es, habría que, porque ahora mismo en el plan director que se aprobó, que nosotros apoyamos, porque creíamos que realmente es algo que había que hacer, era algo que hay que ser consecuentes en la gestión política, es decir, cuando tú has iniciado algo y cuando tú has apostado por algo, aunque no lo hayas podido concluir, cuando estás en la oposición, si quien gobierna tira adelante con ese proyecto, pues hay que apoyarlo, lógicamente, ¿no? Porque hay que ser coherente. Entonces, bueno, en Ontoria tendríamos ese proyecto como importante. En Bustablado y Duña, que son dos pedanías pequeñitas, pero una zona preciosa, ahí tenemos una propuesta que es hacer una ruta de montaña que vaya desde los castaños centenarios que hay ahí hasta el mar. Y qué bonito, ¿no? Muy bonito, es una zona muy bonita, y luego también garantizar el saneamiento y el abastecimiento en todas las zonas, y aquí también porque está muy alto. Luego en Casar de Periedo, que es una de las pedanías también más grandes junto con Ontoria y Bernejo, nos gustaría, bueno, pues lo primero, dotar de actividades con el Palacio de Jesús de Monasterio. Queremos terminar con el tema de las inundaciones en Casar de Periedo, buscar una solución porque ha sido un problema que se ha repetido y que ha ocasionado mucho sufrimiento a los vecinos de allí y les ha causado muchos daños económicos. Y queremos también instalar la biblioteca municipal que en su día se retiró. Y luego ya en Cabezón de la Sal pues tenemos unas prioridades. Lo primero, crear una partida que existe, pero ampliarla considerablemente para las familias que lo están pasando mal, tanto para alimentos como para pagar el recibo de la luz o lo que los servicios sociales en colaboración con ellos nos digan que es necesario en ese momento. Queremos buscar financiación para hacer el museo de la sal, de la industria de la sal en Cabezón. Creo que es una prioridad que tiene que tener Cabezón de la Sal. Y un edificio para tener un ayuntamiento en propiedad. Tenemos un ayuntamiento alquilado a una fundación, que por cierto, últimamente nos hemos enterado que estamos sin contrato, y
se le han pasado varias propuestas a la actual alcaldesa, a Esther Merino, y no ha contestado. No ha contestado, con lo cual no sé lo que pasará, no sé cómo estamos, en qué situación y si en algún momento nos veremos en la calle, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las prioridades que nosotros tenemos y sobre todo unas cuentas transparentes, claras, una auditoría para saber cuál es la situación real, porque antes cuando me preguntabas por la situación económica y yo te decía, hay esta deuda, hemos visto que al final ha habido un engaño en los presupuestos con unas cantidades, tan pronto teníamos 4,5 millones como teníamos 6, pero la realidad es que al final lo que hemos visto es que se ha estado engañando, se ha estado cobrando impuestos a los vecinos para al final tener ahora en plena campaña el pueblo levantado en obras, un dinero que tenía que pagar el gobierno regional, pero que el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal está pagando íntegramente, y ese dinero ha salido del bolsillo de los ciudadanos con impuestos. Y cuando realmente estamos pasándolo mal, estamos como en las épocas más retrógradas en la política, ciñendo simplemente la gestión política al asfalto, con todas las necesidades que hay. A mí eso me parece lamentable. Bueno, una extensa lista de propuestas en su programa electoral de los socialistas de Cabezón de la Sal. Ha hablado prioritariamente sobre todo del empleo. Yo quería preguntarle por el tejido industrial en Cabezón de la Sal, con empresas pioneras, empresas con muchísimos trabajadores. Se me ocurre, por ejemplo, Textil Santanderina. ¿Qué tal están? Pues Textil Santanderina, afortunadamente, es una de las empresas que está inmejorablemente y que da trabajo a muchísimas familias de Cabezón de la Sal, pero lógicamente hay que intentar que haya otro tejido empresarial, a veces de pequeñas empresas que se vayan instalando y que vayan generando pues también otros puestos de trabajo, ¿no? Porque Textil de Santanderina da trabajo, bueno, pues de siempre, ¿no? Lo sabemos, y afortunadamente va bien. Sus mercados son amplios y ha crecido. Cuando ha habido crisis en otras empresas, Textil Santanderina ha crecido, pero lógicamente hay que buscar más trabajo para otro tipo de empresas. Bueno, en estos últimos minutos de entrevista a mí me gustaría, como a todos los políticos hacemos, conocer el lado más personal de Isabel Fernández. Por ejemplo, ¿cómo comienza usted en la política? ¿Quién le engaña? ¿Quién le arroja hacia la política? ¿O cómo surge? Pues mira, Isabel Fernández tiene dos vocaciones en su vida. Una es, yo soy maestra de primaria, y es una vocación. Actualmente soy maestra en el Colegio Público de Ruilova, el Santiago Galas, y directora de ese colegio, y estoy encantada. Soy tutora de niños de primero y de segundo de primaria, de 6 y 7 años. Y mi otra vocación es la política. Pero es la política porque la entiendo como un servicio público, igual que la educación pública, en la misma medida. Comencé o hice mis pinitos, como creo que mucha gente, en las asociaciones vecinales, en una asociación vecinal de mi pueblo, pues un poco con inquietud, con problemas que teníamos, y yo creo que esa vocación ya la tenía dentro. Me gustó poder ayudar a la gente, me gustaban los temas que, bueno, pues era otro tipo de conocimientos, ¿no? Al final tienes que aprender otra serie de temas que te enriquece y que ayudas a las personas, pues desde esta parte de lo que es la administración, algo que nos afecta a todos a diario. Y ahí di el paso a ser concejala en la oposición en la legislatura 2003-2007 y vocal en la Junta Vecinal de Casas de Periedo. Después fui alcaldesa, tuve la gran suerte de ser alcaldesa, la primera mujer alcaldesa y socialista de Cabezón de la Sal de toda la vida. Y luego he estado en la oposición y creo que he hecho pues una buena labor de la oposición, es decir, he trabajado mucho durante estos 4 años, mi teléfono le tienen todos los vecinos, mi número de teléfono, ¿no? El que me asignaron cuando entré en la alcaldía, le conservé y yo he seguido en contacto con, lo saben, las personas que me han llamado para distintos temas y les he seguido atendiendo durante esta legislatura. Y en lo demás, pues una persona muy normal, que me dedico a mi trabajo, a
a mi vida y a la política el 90% de Ejemplo de que se puede hacer de todo, porque es usted directora de colegio, es usted política, candidata a la alcaldía, es usted madre, bueno, no le falta de nada, ¿no? Sí, pero bueno, pues también como todos, mira, recuerdo que la primera vez que me vinieron a buscar para una lista electoral, pues mis dos hijas eran pequeñas y en ese momento dije, pues es que ahora no puedo. Bueno, pues quizás lo supedité, igual es una decisión personal, ¿no?, en ese momento, y decidí que lo posponía, y luego tuve la oportunidad más adelante. Y bueno, pues mis hijas ahora ya son mayores e incluso me ayudan, ¿no? Me echan una mano en... Le apoyarán, ¿no? Sí, Obviamente. sí, por supuesto, que me apoyan y mucho. Están orgullosas de su madre. ¿Algún hobby que tenga usted? ¿Algún entretenimiento que tenga en su tiempo libre? Pues mira, sobre todo pasear por el monte y la lectura. ¿Algún lugar especial de toda la zona de Cabezón de la Sal o de Casar de Periedo? Pues mira, sobre todo el monte de Casar de Periedo, la zona de la Barbecha, la zona de las Secuoyas y todo lo que es la Ribera del Saja, desde Santa Lucía, toda la zona del Minchón, Virgen de la Peña, que es una senda que queremos terminar para poderla pasear de forma continua, hasta Casar de Periedo, hasta la depuradora. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, que tengan mucha suerte en esta noche electoral del 24 de mayo y que nos lo cuente después. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicarlo aquí. Aquí hemos estado charlando con Isabel Fernández, la candidata de Cabezón de la Sal a la alcaldía por el Partido Socialista.